Bones, collacios, préstame que temos aquí, incluso metanes estas circunstancias per extremaes, abegoses y dende eu pouco avezaes. Unes circunstancias que precisen para el pueblo asturiano de gobernantes fuertes y decididos, con las cosas muy claras, que curien del bienestar de toda la población asturiana en sin descuriar de ninguna estalla. Sí que así lo que tenemos ya Adrián Barbón. Tenemos un gobierno que se reconoce en sin ambases como incompetente y que repite una y otra vegada en esas declaraciones frases como si pudiere, si me permiten, voy a pedir permiso, si tuviera competencias. Esto repítese un día tras otro en la gestión de la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque tenemos al frente de nuestro gobierno un fiel seguidor de la cúpula madrilana. Al mismo tiempo, a nivel estatal, España aprofita les poco avezadas circunstancias que vivimos para militarizar les nuestras calles, para dar fuerza a las fuerzas de seguridad y para ampliar y reforzar el so poder centraliego. Y bueno, diréis vosotros, a qué bien que esta mujer nos fale tanto de la situación actual si estamos aquí para remembrar el 25 de mayo y la declaración de la Xunta Soberana. ¿Qué tiene que ver? Mucho, tiene mucho que ver porque con la soberanía en Asturias las cosas se dirían de otra miente. Asturias no estaría entrando, o mejor dicho, no estaría afondando en una crisis que parece que va a ser eterna. Con soberanía no estaríamos falando de pedir permisos o rogar el pago de unas aides que no acaben de llegar, tarde, mal y nunca. Estaríamos falando por contra de cómo gestionar la ballura asturiana, de cómo gestionar Asturias de manera que nadie quedare fuera. Estaríamos falando de cuestiones como la soberanía alimentaria, cómo encontrar todos los sectores productivos. Estaríamos hablando de cómo entamar como una educación verdaderamente de calidad y igualitaria, online, presencial o como hiciera falta, pero igualitaria y asturiana. Estaríamos hablando de reforzar una sanidad agora mesmo en Dexe para que no nos pille otra vegada desprevenidos todo esto. Todo eso, claro, si tuviéramos soberanía, que no la tenemos. Si los asturianos tuviéramos la capacidad de decidir de veres lo que pasa en Asturias. Pero este es un buen momento para mirar al pasado y ver lo que fuimos, y para mirar al presente y ver lo que somos, pero sobre todo y es un intre importante para mirar al futuro y mirar lo que queremos ser. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué futuro queremos para la República Asturiana? Y en ese sen poco podemos añadir a lo que fue dicho aquí delante de estas mismas piedras va 212 años. El poder, todo el poder, procede y reside en el pueblo. Con estas palabras pronunciadas en el juramento del so cargo, la autoproclamada Xunta Suprema Soberana, roblaban los sos miembros un compromiso con que Asturias asumía todos los atributos de un Estado soberano. Non foi un brindis al aire, non foi unha declaración fecha dende un balcón, fue un braero Estado con la súa bandera, el su ejército, ministerios y embaixadores. Pasó el tiempo y este año, más de 2 siglos después, el escaezo institucional torna a protagonizar esta fecha. Este es un de los intres más desconocidos de la historia de Asturias y al tiempo un de los intres más motivadores y más importantes de la misma. No solo por los hechos que ocurrieron en sí, sino por lo que representaron y por lo mucho que nos cuenten sobre el sentimiento identitario y defensor de la libertad de los asturianos a lo largo de toda nuestra historia. Y si anguaño esta fecha, el 25 de mayo, está escaecido por la mayoría del pueblo asturiano, y gracias a la manipulación histórica
y al esborreamiento identitario fechu de mientres siglos pol sucursalismo españolista. Non é un esquecimiento casual. Este fechu fálanos un pueblo, l'asturiano, que orgulloso de sí mesmo y naguando la libertad, escogió el camino de la soberanía y de la autoorganización. Eso, exactamente eso, y es lo que quieren que escaecemos, y eso, exactamente eso, y es lo que non escaeceremos. ¡Pues Asturias!